A ver, pensemos un momento. Aztecas, mayas. A mucha gente como que se le mezclan un poco los cables, ¿no? Se piensa en pirámides, en selvas, en calendarios súper complejos y todo va a dar al mismo saco. Pero la verdad es que, aunque ambas son culturas increíbles de Mesoamérica, confundirlas es un error bastante grande. Vamos a desenredar este hilo. Miren, esta analogía de una de nuestras fuentes, la verdad, lo clava. Es perfecta. Porque sí, claro, ambas son grandes civilizaciones mesoamericanas, por supuesto. Pero sus mundos eran tan, pero tan distintos como lo eran sus idiomas, sus dioses y sobre todo su manera de entender el universo. Ok, perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos a desmenuzar todo esto? Vamos a meternos de lleno a analizar esas diferencias clave que separan a estas dos gigantescas civilizaciones. Bueno, pues arranquemos con lo más básico de lo básico, algo que a menudo se nos pasa por alto. Es que, para empezar, no fueron vecinos, ni en el tiempo, ni en el espacio. Échenle un ojo a esta línea del tiempo. Aquí está el meollo del asunto. Cuando los aztecas, o bueno, para ser más precisos, los mexicas, fundaron su gran capital Tenochtitlán en 1325, imagínense, las espectaculares ciudades del periodo clásico maya, como Tikal o Palenque, ya llevaban más de 400 años abandonadas. O sea, el apogeo de una cultura ocurrió siglos, después del declive de la otra. Y tampoco vivían en el mismo tipo de lugar, ¿eh? Sus entornos eran como la noche y el día. Los mayas se desarrollaron y prosperaron en la selva, en un ambiente súper húmedo y tropical. Mientras tanto, los aztecas construyeron su imperio en el altiplano central, una zona mucho más árida y de gran altitud. Y vean, estas imágenes lo ilustran a la perfección. A la izquierda, el verde exuberante, la selva tupida, el mundo maya. A la derecha, el altiplano, los volcanes, el paisaje azteca. Y esto, claro, definió absolutamente todo: su agricultura, su arquitectura y hasta su forma de ver la vida. Ahora, pasemos a cómo se organizaban políticamente, porque aquí también vaya que había diferencias. Eran estructuras fundamentalmente opuestas. La clave aquí es que los mayas nunca formaron un solo imperio unificado. Eran más bien como la antigua Grecia, ¿saben? Una red de ciudades-estado independientes y superpoderosas, que a veces eran aliadas y otras enemigas acérrimas. Los aztecas, en cambio, sí que forjaron un imperio con todas sus letras, centralizado, expansionista, militarista, que dominaba a sus vecinos a través de la fuerza y la exigencia de tributos. Sigamos adelante, porque todo esto, lógicamente, se refleja en sus visiones del mundo, desde cómo entendían la ciencia hasta la forma en que practicaban su religión. Ahora, esta tabla es súper interesante porque nos muestra cómo sus logros reflejan directamente sus prioridades. Los mayas, que estaban obsesionados con el paso del tiempo y el movimiento de los astros, desarrollaron una escritura y unas matemáticas increíblemente sofisticadas. Llegaron a desarrollar el concepto del cero. Los aztecas, por su parte, enfocados en organizar su imperio y en la agricultura en un entorno súper complicado, se convirtieron en unos ingenieros asombrosos. Y esta fue la solución brillante de los aztecas para cultivar en un lago. Crearon estos jardines flotantes, las famosas chinampas, junto con un sistema de canales y drenaje que dejó con la boca abierta a los conquistadores españoles, una verdadera maravilla de la ingeniería. Y en la religión, aunque los dos pueblos eran politeístas, sus enfoques eran muy distintos. La religión maya estaba íntimamente ligada a los ciclos de la naturaleza y a la astronomía. La azteca, en cambio, estaba dominada por la guerra y la necesidad de alimentar al sol con sacrificios humanos, una práctica mucho más central y extendida que entre los mayas. Y finalmente, algo crucial. Exploremos cómo estas culturas antiguas siguen vivas, muy vivas hoy en día. A ver, ¿quién no ha comido un buen chocolate? O un jitomate en la salsa. Pues sabían que palabras como chocolate, tomate, coyote o mezcal vienen directito del náhuatl, la lengua de los aztecas. Son una herencia directa de su mundo que usamos todos los días. Y de la misma manera, las lenguas mayas nos han regalado palabras que resuenan por todo el mundo. Cenote, por ejemplo, para esos pozos de agua sagrados y espectaculares. Jaguar, el gran felino de la selva. O incluso huracán. Así que el punto más importante a recordar es que no estamos hablando de civilizaciones muertas o desaparecidas. Millones de personas hoy en día son descendientes de los mayas y de los pueblos nahuas. Siguen hablando sus lenguas y mantienen vivas sus tradiciones. Su legado está aquí, con nosotros.
Así que ahí lo tienen. Por un lado, los aztecas, un imperio guerrero que llegó tarde a la fiesta, amo y señor del centro de México. Por el otro, los mayas, una civilización mucho más antigua, de ciudades-estado, con una conexión profundísima con las estrellas y los números. Dos mundos distintos, con dos legados que siguen respirando. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos sus logros nos resuena más en el presente?